de Café con la Escuela Judicial. Mi nombre es Maribel Sein y soy persona juzgadora. Y le invito para que traiga su tacita de café y conversemos el día de hoy acerca de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Cuando hablamos de teoría del delito, pensamos en la comisión de delitos por parte de las personas físicas, aun y cuando las personas jurídicas pueden figurar en el proceso como ofendidos. Sin embargo, a partir de junio del 2019, tenemos una ley que entra en vigencia, la 9699, que habla e impone responsabilidad penal a las personas jurídicas. Para tratar de ese tema el día de hoy, hemos invitado a Guillermo Arce Arias. Él es máster en Derecho y tiene más de 20 años de trabajar en el Poder Judicial. Se ha desempeñado en varias instancias, en la defensa pública, en capacitación, en el Tribunal de Apelación de Guanacaste y actualmente figura como juez en el Tribunal de Juicio de Heredia. Bienvenido, Guillermo, a Café con la Escuela Judicial. Muchas gracias, Maribel. Le agradezco la invitación que me hiciera la Escuela Judicial para venir a compartir un tema tan interesante y tan novedoso en la realidad jurídica costarricense como es la responsabilidad penal de las personas jurídicas. ¿Cuál es esa ley, Guillermo, que ahora nos habla de todo esto de la responsabilidad penal? Bueno, tal y como usted lo indicó, en el año 2019, la Asamblea Legislativa en Costa Rica aprueba la ley 9699, que es una ley dirigida a la sanción penal de personas jurídicas cuando estén frente a la comisión de hechos de soborno y de corrupción, es decir, en el ámbito de la función pública de los estados. ¿Y por qué responsabilidad penal de personas jurídicas, Guillermo? Esa es una pregunta cuya respuesta nos hace poner el acento en qué pasó en los últimos años con las personas jurídicas. Correcto. Durante muchos años, el principio societas delinquere non potest había implicado el no poder sancionar penalmente a las personas jurídicas que quedaban aisladas. Sí. Sin embargo, el desarrollo de esta ficción jurídica durante el siglo XX y la enorme participación que las personas jurídicas han tenido en el desarrollo de las economías y de el ejercicio de las funciones de los estados ha hecho que se regule a partir del último cuarto de siglo pasado y todo lo que llevamos de a las personas jurídicas. ¿Por qué? Porque, bueno, se empezaron a involucrar en todas estas actividades y surgieron algún tipo de, podríamos llamarlo, escándalos con grandes empresas transnacionales, grandes sobornos internacionales que generan un clamor, ¿verdad?, de los estados por sancionar a este tipo de personas y bueno, los procesos de integración política y económica que hemos vivido en los últimos 40, 50 años, pues nos han llevado a que esté inmersas estas exigencias de sanción a este tipo de personas para integración de los países. ¿Qué otros países han hecho algo similar al nuestro? La responsabilidad penal de las personas jurídicas ha sido ejercida por varios países de diversas formas, ¿verdad? Algunos países han optado por una sanción a las personas jurídicas de carácter penal. Dentro de estos tenemos, por ejemplo, Canadá, Francia, Reino Unido, Japón, tenemos también el caso de España, entre otras. Hay otros países que han optado por una responsabilidad de carácter civil o administrativo. Dentro de ellos tenemos... No necesariamente penal. Exactamente, no necesariamente penal, como podría ser el caso de Brasil, el caso de Alemania. En lugares cercanos tenemos el caso de Guatemala, ¿verdad?, por ejemplo, que han optado por una responsabilidad no penal. Y tenemos el caso de países que
cuyo sistema de responsabilidad es de carácter mixto, es decir, involucran tanto la responsabilidad penal como una responsabilidad administrativa, que lo tenemos, por ejemplo, en los casos de Estados Unidos y de México. ¿Cuál es el objeto de la ley? Es decir, ¿a qué delitos aplica esta norma? Esa es una pregunta muy importante, Maribel, porque la persona jurídica a partir de esta ley no es responsable por todos los delitos, ¿verdad? Sino únicamente la responsabilidad surge frente a cierto tipo de delitos. Estos delitos los vamos a encontrar en dos cuerpos normativos. Uno de ellos es el Código Penal, con todos los delitos que tienen que ver, que están bajo el título de delitos contra la función pública, los cohecho, la concusión, etcétera. Y el otro cuerpo normativo es el de los delitos de la ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito en la función pública, donde hablamos de soborno transnacional, hablamos de ciertos tipos de enriquecimiento ilícito y de otros delitos especialmente estipulados en esa ley. Y va a ser solo esos delitos por los cuales puede llegar a asumir responsabilidad penal una persona jurídica. Entonces, en términos, digamos, generales, podemos decir que esta ley está anclada a ese tipo de delitos. Sí, efectivamente, efectivamente. La ley marca un anclaje para exclusivamente ese tipo de delitos, que es lo que se enmarca en el objeto de la ley, que establece el primero de los artículos de esta norma. ¿A cuáles personas jurídicas es que resulta de aplicación esta norma? Bien, en cuanto a las personas jurídicas que pueden, se les puede exigir responsabilidad penal, la ley es amplia. En primer término, vamos a tener a todas las personas jurídicas de carácter privado, tanto nacionales como extranjeras. Y en el caso de que sean extranjeras, cuando estén domiciliadas en el país, cuando estén con residencia en el país o cuando ejerzan actividades en el país, cuando tengan actividades en el país. Igualmente, no solo, y esta es tal vez una diferencia de la ley costarricense frente a muchas otras, no solo las personas jurídicas de carácter privado, sino que la ley establece también la posibilidad de responsabilidad penal de empresas públicas. Es decir, habla claramente de las empresas públicas estatales, empresas públicas no estatales e incluso instituciones autónomas. También van a ser consideradas en esta ley como responsables penales aquellas personas jurídicas que, pudiendo ser conformadas jurídicamente, también pueden ser de hecho, ¿verdad? Y en este caso, cuando operen bajo fundaciones, asociaciones, sociedades, fideicomisos, siempre y cuando tengan la capacidad de tomar decisiones y la obligación de responder por esas decisiones. Y siempre anclado, como dijimos al inicio, esta norma a los delitos que usted nos comentó. Efectivamente, siempre anclado a ese tipo de delitos. También otro tipo de personas jurídicas son aquellas que cuentan con subsidiarias, ¿verdad? No solo por los actos que realizan estas, sino las que realicen las subsidiarias, ¿verdad? ¿Y cómo se atribuye, si es que se puede hablar de atribuir responsabilidad penal a esas personas jurídicas? La atribución de la responsabilidad penal se va a dar en los siguientes ámbitos. La responsabilidad penal de la persona jurídica va a surgir cuando se tomen actividades o decisiones en nombre de esa persona jurídica o en beneficio de esa persona jurídica, ya sea por sus directores, ya sea por sus órganos de decisión, por sus órganos administrativos, por sus representantes o por sus apoderados. Igualmente, va a resultar responsable por aquellos actos realizados por personal de carácter subordinado a estos órganos,
cuando no se hayan cumplido con labores de vigilancia y de control sobre este tipo de actividades. Y finalmente, las empresas intermediarias también, cuando son contratadas o no se ha ejercido la suficiente y adecuada vigilancia sobre ellas, generan responsabilidad para la persona jurídica para la cual fueron contratadas como intermediarias. La norma habla de un modelo de organización, ¿es así? Sí, este es quizá, Maribel, uno de los puntos neurálgicos de la ley. Y para comprender qué es un modelo de organización en los términos en los que establece la ley, hay que decir algunas cosas que me parecen importantes primero. Los modelos de organización son construcciones que las empresas, las personas jurídicas realizan sobre sí mismas para regular las relaciones a lo interno de la persona jurídica y a lo externo también de la persona jurídica, con la finalidad de reducir y evitar riesgos, pero también de evitar la comisión de delitos. Nosotros en esta ley seguimos el modelo italiano. El modelo italiano nos habla de modelos de organización. El modelo norteamericano, que tiene un poco más de años, propiamente desde el año 1991, habla de compliance, ¿verdad? Por eso es que se ha popularizado en el último tiempo compliance. Efectivamente. Pero la norma, perdón, no habla en ningún momento de compliance, ¿verdad? No, No, exacto. ni siquiera se indica como término. Exactamente, Maribel. Nosotros seguimos una denominación que tiene su origen en el sistema italiano. Sin embargo, en los últimos años se habla indiscriminadamente de compliance o de modelos de organización. Ahora, ¿qué es propiamente un modelo de organización? Entonces, es esa autorregulación que la persona jurídica se impone con la finalidad de reducir los riesgos. ¿Por qué surge esto? Porque lo que se busca con un modelo de organización o con un compliance es expresar la no responsabilidad o la poca responsabilidad de esa empresa, de esa persona jurídica en los actos de sus empleados y tratar de reducir las implicaciones, las consecuencias de esos actos para la empresa. Por eso es que en Estados Unidos el compliance surge de la mano no del derecho penal, sino del derecho de daños, a efectos de no responder por los daños que eran cometidos por los empleados de estas empresas. El sistema ha ido avanzando, es un sistema que ya tiene un poquito más de 30 años y hoy en día hay diversos modelos y uno de ellos es el modelo que establece nuestra ley. ¿Y quién es el encargado de ese modelo, realmente según la norma? La ley hace una visión, digamos, particular y transversal en toda la ley. Hay personas jurídicas de pequeño y mediano tamaño, hay personas jurídicas de tamaño grande, también denominadas complejas. En el caso de las personas jurídicas complejas o grandes, tiene que existir un oficial de cumplimiento. Ese oficial de cumplimiento puede ser interno o externo de la institución, de la empresa, pero tiene que tener algunas características. Por ejemplo, autonomía, tiene que contar con independencia, tiene que tener acceso a la información de la persona jurídica y acceso a los órganos que toman decisiones. Con la finalidad no solo de diseñar un modelo de organización, sino de velar por su cumplimiento, por su modificación y ejercer los controles que le son asignados por la ley. En el caso
de las personas jurídicas de tamaño pequeño o medianas, así consideradas en la ley, se permite que sea un mismo socio, un mismo apoderado, el representante o alguno de los administradores que lleven a cabo esta función. Uh-huh. Y en empresas, en ese tipo de empresas, ¿a cuáles se le exige el modelo de organización? ¿Es a todas ellas, en general? Sí, a todas ellas con algunas particularidades. Uh-huh. Por ejemplo, en el caso de empresas públicas estatales, empresas públicas no estatales y instituciones públicas, instituciones autónomas, va a ser a través de la ley de control interno, ajá, exigiéndosele a la ley de control interno que deba contemplar los presupuestos que establece la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas. En el caso de las personas jurídicas grandes o complejas, deben de contar con un modelo de organización, prevención de delitos, gestión y control diseñado de conformidad con las características propias de esa empresa, tamaño, giro comercial, origen de sus fondos, etc. Y en el caso de personas jurídicas o empresas pequeñas y medianas, pueden someterse al modelo facultativo, que lo denomina así la ley, de organización que el Poder Ejecutivo reglamentó, ¿verdad? Y que desarrolló aquellos puntos básicos que considera que pueden tener. Y en Costa Rica, ¿cuáles son los contenidos mínimos que debe tener, digamos, ese modelo? ¿Se regula en algún lado o sí, queda a libre disposición de la empresa como tal? La ley regula unos contenidos mínimos y los termina de puntualizar con el reglamento. El complemento de gestión de riesgos, es decir, de poder apreciar y controlar cuáles son los riesgos que el giro de esa persona jurídica se enfrenta ante la comisión de delitos, la creación de protocolos para reducir esos riesgos, la creación de un código de ética de cumplimiento a lo interno y además que se le puede exigir a los socios comerciales o a los socios con los cuales tenga relaciones esta persona jurídica, relaciones comerciales o relaciones jurídicas. Además, debe tener todo un sistema de documentación y de información que permita controlar las decisiones que toma la persona jurídica, el sistema de gestión financiera y por supuesto los de auditoría interna y auditoría externa para permitir un movimiento de estos modelos conforme van cambiando los tiempos o van modificándose las características de esa empresa o de esa persona jurídica, pues que así vaya también variando el modelo de cumplimiento. Ahora, dentro de lo que es la organización del Poder Judicial a nivel de judicatura, bueno, sabemos el Ministerio Público y la Defensa lo vamos a dejar, digamos, a un ladito, pero lo que es propiamente la judicatura, ¿cuáles personas juzgadoras les corresponde aplicar de alguna forma esta nueva norma? Maribel, todas. Ajá. Todas, porque el proceso penal que se le sigue a las personas jurídicas es el mismo proceso penal que se va a seguir a las personas físicas. De hecho, la ley señala que en el mismo expediente se tiene que llevar la investigación contra personas físicas y contra personas jurídicas. Eso hace que entre en la escena actores como el juez de garantías o juez de etapa intermedia, el juez y jueza de juicio y las personas juzgadoras de apelación de sentencia. Y evidentemente, al estar permitido
recurso de casación ante la sala tercera, pues los señores y señoras magistrados y magistradas pues también están llamados a aplicar esta ley. Y una particularidad es que los jueces de ejecución de la pena también, porque son los llamados a controlar, a vigilar y a resolver todo lo que tenga que ver con el cumplimiento y ejecución de la sanción penal que les sea impuesta a estas personas jurídicas. Ahora, todas las personas que participan en el proceso penal, ¿cuál es la importancia de conocer el modelo de organización que usted nos hablaba, el compliance? Porque pareciera que al tener que aplicarlos, ¿verdad?, van a tener que saber de un montón de cosas ajenas propiamente, estrictamente a lo que es derecho, ¿es así? Efectivamente, es un reto que asumimos todos los juzgadores y juzgadoras de este país en materia penal, de llegar a conocer y a dominar uno de los elementos esenciales. ¿Por qué? Porque estamos llamados a evaluar en las distintas etapas del proceso la idoneidad y la eficacia de ese modelo de organización para la prevención de los delitos. Ese compliance penal tiene que ser evaluado y valorado por cada uno de los jueces y juezas durante el proceso penal a efectos, por ejemplo, de determinar las atribuciones de responsabilidad penal, ¿verdad? Para efectos de dosificar la sanción que puede ser impuesta a una persona jurídica luego de considerarse su responsabilidad de carácter penal. Además, la ley establece algunas circunstancias atenuantes de responsabilidad que están ligadas, algunas de ellas, a la eficacia de ese modelo de organización, y evidentemente todo lo que se resuelva pues va a ser controlado en una instancia superior mediante los medios de impugnación correspondientes, de manera tal que todos estamos llamados, todos los jueces y juezas, pero igualmente los actores del Ministerio Público y de la defensa, para que conozcan y estén en capacidad de valorar este tema. En la defensa pública hay una particularidad de la norma, ¿verdad?, que podemos comentar. Sí, efectivamente. La defensa pública entra a la ley, es tomada en consideración por la ley, porque la ley prevé una celeridad, en el entendido de que de no poder ser citada una persona jurídica para llevarse al proceso, de renunciar su representante legal, de abandonar el proceso su representante, pues inmediatamente ingresará la asignación de un defensor público que ejercerá funciones no solo como curador procesal, sino también como defensor penal. Y ahí es donde va a tener que conocer muchísimo de la empresa, ¿verdad? Bastante. Muy bien, pues Guillermo, se nos acabó el tiempo, lamentablemente, así que lo dejo invitado cordialmente para que tratemos uno de los aspectos también muy importantes de esta ley, que es el juzgamiento y lo que son la investigación de las personas jurídicas. Y a ustedes les invitamos también para que nos acompañen en la próxima entrega. Guillermo, te queda invitado, ¿verdad?, para el próximo café. Muchas gracias, Maribel. Ahí estaremos. Muchas gracias. Como les decía, ojalá que puedan darle para seguir en la Escuela Judicial, el canal de la Escuela Judicial en YouTube y también en Spotify, donde nos pueden escuchar, y activar las notificaciones para que cada vez que la escuela nos facilite todos los materiales tan importantes en nuestra función, en el colectivo judicial, ustedes tengan conocimiento de ello. Nos vemos en la próxima entrega de Café con la Escuela Judicial.